El enfoque de la alimentación consciente se trata de no buscar las respuestas afuera, sino adentro. Porque de nada sirve que la nutricionista te diga qué hacer si tú no haces conciencia de qué necesitas tú, cómo está tu cuerpo hoy, de tus cambios, de tus emociones, de tu necesidad, de tu deseo. Entonces, ahí es donde para mí hace total sentido. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con María José Sánchez, más conocida como Nutrimajo. Estudió nutrición en la Universidad Católica del Ecuador hace más de 7 años y hoy la tenemos aquí en el podcast, ya que su misión es poder acompañar a todas las personas a construir una relación consciente y honesta con los alimentos y con sus cuerpos. Bienvenida. Gracias, Juanpa. Hola a todos. Pero bueno, quiero comenzar esto con la Majo de hace muchos años, la Majo de niña. ¿Cómo era la relación de Majo con la comida? Ajá. Para mí, o sea, como justo esta pregunta para mí es súper significativa porque de hecho hace unos días yo estaba pensando en esto porque creo que los alimentos para mí tienen como un significado súper importante. Sobre todo porque cuando yo pienso en alimentos se me vienen muchos sentimientos, muchos recuerdos y específicamente como en la edad de la infancia para mí es como este hecho de compartir. Me hace acuerdo a mis abuelas de los dos lados, tanto de mi mamá, de mi papá, me hace acuerdo a mi mamá. O sea, es como esta sensación de olores, de esta emoción de volver de la escuela y encontrar algo rico. Y como también siento que en mi vida y desde muy pequeña la comida ha sido el centro de todo. O sea, el centro de las reuniones, el centro del compartir con otras personas. Entonces yo creo que mi relación con los alimentos desde muy chiquita siempre ha sido bien cercana, bien cálida. Siento como esta relación súper, como cuando te llevas súper bien con una persona y dices, me cae súper bien y quieres estar todo el tiempo. Para mí la comida desde siempre ha sido eso y creo que por eso estudié lo que estudié. Sí, genial. No, y mientras hablabas, recordaba a mis abuelitas igual, Ajá. porque es muy interesante que en nuestra cultura latina, en realidad no solo en Ecuador, mientras más te quieren, más te dan de comer. Sí. Entonces Sí. es una manera de demostrar cariño en la comida. Entonces sí, eso me hizo acuerdo también. Ajá. ¿Y en qué punto o qué pasó en donde dijiste, quiero dedicarme a estudiar esto? Bueno, esto es una historia bien chistosa porque yo nunca pensé dedicarme a esto. Yo pensé otras carreras ¿Cómo totalmente qué? diferentes. Lo que pasa es que yo desde muy pequeña también estudié danza. Ya. Entonces, para mí, mi proyecto de vida era dedicarme a la danza profesional. O sea, yo quería graduarme, seguir estudiando, porque yo estudié en la Escuela Metropolitana de Danza como el equivalente al conservatorio, digamos. Entonces, sacas una tecnología y te puedes dedicar a esto. Pero cuando yo estaba en sexto curso, no tenía un plan. No es que yo tenía una idea de qué voy a estudiar. No tenía un plan, porque mi plan era estudiar danza, era hacer eso. Pero cuando estaba en sexto curso, me rompí la rodilla, los ligamentos del meñisco y tuvieron que operarme de emergencia y nunca más volví al ballet. O sea, no pude volver porque tuve una lesión súper grave y en ese momento fue como que recién tuve que decidir qué hacer con mi vida. Entonces, para mí fue como se me activó esta señal de tal vez algo que ver, algo, tengo que estudiar algo que me mantenga cerca de la danza. Así fue mi inicial motivación. O sea, yo no quería alejarme de eso que tanto había planeado. Y tanto Entonces, exacto. Y para mí fue como, ¿qué hago? O sea, ¿cuál puede ser una carrera que yo sienta que pueda estar cerca de la danza? Y lo primero que pensé fue, ¿cuál es el problema que todas las bailarinas tienen? La comida. Dije, ya sé, entonces voy a ser nutricionista. Entonces, más o menos a partir de eso fue que yo dije, creo que por ahí algo me hace sentido en mi vida, porque como te digo, para mí no es que yo tenía un plan, no es que yo dije voy a estudiar alguna carrera, porque yo pensé que ya tenía un plan, pero Claro, no pasó. pero cambiaron las cosas. Cambiaron los planes, exacto. Sí, y qué bueno que te hayas podido adaptar en ese sentido, porque no solo para las bailarines,
sino para todo el mundo, la comida es algo complicado. Sí. O sea, Ajá. nuestra relación con la comida no es la mejor. No. Entonces me parece genial lo que has hecho. Y dentro de la carrera, ya tú estudiaste en la Cato, ¿cómo fue el cambio a ir por el lado más consciente? O sea, de tener una relación más cercana a la comida, porque normalmente las nutricionistas que conocemos es la que te coge y te saca los ejemplos de cómo debe ser el plato, esta partida y demás, Sí. pero en realidad parte de eso creo que las dietas no se cumplen, parte de eso es que no quieres ir a la nutricionista tampoco. Entonces, ¿en dónde va dónde da este sentido de cambiar a que sea algo más consciente, más natural? Ajá. Y esto yo creo que esta respuesta va ligada a lo que les contaba antes de que yo no tenía un plan y después pasó todo esto y tuve que decidir. Creo que esto dice mucho de mi historia también. Y es que si bien es cierto, en un inicio yo no tenía el plan de estudiar nutrición, la decisión fue porque yo veía que existía un problema. Y el problema es que en mi entorno, es decir, mis compañeras, en el baile, en todos estos, en este ambiente, yo notaba un problema en común y es que todos tenían una mala relación con la comida, incluyéndome. O sea, yo puedo decir que incluyéndome, en algún momento pude generar una mala relación con la comida porque existe un estereotipo de cómo tiene que ser el cuerpo de una bailarina, cuánto tiene que pesar, qué tiene que comer. Entonces, desde ese lugar, para mí, yo experimenté como una mala relación con la comida, de sentir miedo a comer, de ¿y si me engordo? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago el otro? Entonces, para mí estudiar nutrición fue como perderle el miedo a la comida, en primer lugar, pero en segundo lugar, ya cuando me gradué, no me hacía sentido lo que estudié. O sea, no me hacía sentido. Ya después de 3 años de haber practicado ya el ejercicio profesional y de estar dando consultas, yo me dedicaba a dar la típica dieta, o sea, como tienes que comer tantas calorías y no puedes comer esto y esto sí puedes comer, es como lo típico, es con lo que te gradúas, es lo que te enseñan y que el peso y que las medidas y que tal y que existe el peso ideal y ni sé qué, pero ya después de un tiempo me daba cuenta que había algo que no me hacía sentido en la consulta, o sea, de mí misma no me hacía sentido. ¿Por qué? Porque había pacientes a los que ya les había cortado todas las calorías del mundo y seguían igual. Y yo decía, yo estoy fallando, ¿qué estoy fallando? ¿Por qué no me sale? Estoy fallando en el cálculo, estoy fallando tal vez en la comunicación, no les estoy haciendo entender qué me está pasando. Y, o sea, yo me cuestionaba, sobre todo mi ejercicio profesional, decía, tal vez algo no está bien. Pero luego me daba cuenta que cuando les mandaba a hacer exámenes de sangre, colesterol, triglicéridos, glucosas, todo estaba bien. Entonces no empataba lo que yo estaba viendo en la balanza con el resto. Entonces yo decía, algo no está bien, algo está fallando. Y de pronto abandonaban el proceso los pacientes, no volvían más. Y yo decía, ¿por qué será que no vuelven? Y después de un año volvían y habían ganado peso otra vez. Entonces era este conflicto de algo no está funcionando en este sistema y es lo que yo aprendí. Entonces ahí fue cuando por primera vez yo me encontré con el enfoque de psiconutrición. Hice una certificación en psiconutrición y para mí fue como se Te abrió explotó la todo. cabeza. Sí, fue como, wow, esto es lo que buscaba. Claro, o sea, me explotó la cabeza porque es entender que somos emociones, somos historia, o sea, cada uno tiene ciertos conflictos internos, estamos todos trabajándonos, todos tenemos como un montón de situaciones que no tienen nada que ver con lo que comas. O sea, no es lo único, la comida no es solo la comida y ya. Es cómo estás comiendo, estás enojado, estás triste, comes por ansiedad, comes por tristeza, por soledad. Entonces, a mí eso me hizo sentido en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando ya empecé a aplicar los ejercicios, las herramientas de la psiconutrición, luego me di cuenta que las personas contaban muchas historias súper profundas cuando iban a la consulta. Yo decía, pero yo no soy psicóloga, ¿por qué me cuentan esto? Yo decía, bueno, voy a escuchar qué tiene que decirme. Y de pronto alguien lloraba en la consulta y yo decía, pero bueno, ¿por qué llora? O qué no entendía. Y después me daba cuenta que detrás de esta historia había esta relación conflictiva con los alimentos, había esta lucha por conseguir este ideal de peso, de cuerpo, y les frustraba un montón y se sentían súper alejadas de su intuición, de su cuerpo, de su salud. Entonces,
luego me encontré con el enfoque de alimentación consciente y aquí es donde termino de empatar todo y digo, claro, todo tiene sentido y la alimentación consciente es como este nuevo aire, es como este nuevo enfoque de la nutrición que te dice, ven, te voy a abrazar, no te voy a condenar, no te voy a juzgar, no te voy a poner en la hoguera, así. Es como un enfoque tan abrazador, tan lindo y ahí yo me doy cuenta que eso es lo que yo quiero hacer. O sea, como digo, creo que ahí es porque el enfoque de la alimentación consciente se trata de no buscar las respuestas afuera, sino adentro. Porque de nada sirve que la nutricionista te diga qué hacer si tú no haces conciencia de qué necesitas tú, cómo está tu cuerpo hoy, de tus cambios, de tus emociones, de tu necesidad, de tu deseo. Entonces, ahí es donde para mí hace total sentido. Claro, y cambia completamente. Y es muy interesante lo que mencionaste hace un rato, porque el enfoque anterior, no solo en nutrición, sino en cualquier área, está de que está todo fraccionado. Sí. Está todo partido. Y en este momento es como que cada vez más estamos volviendo al origen, a lo que decían los clásicos, que era que somos una unidad completa. No es que el cuerpo está por acá, las emociones por acá, la mente por allá, sino todos somos todo eso. Ajá. Entonces, y hay algo más allá todavía que está dentro de nosotros que le da luz a todo lo demás. Entonces, claro, ahí tiene mucho más y hace mucho más sentido lo que tú mencionas. Por ejemplo, ahí los griegos dicen que hay que el cuerpo humano, el humano, no el cuerpo, el humano tiene 3 cuerpos que están interrelacionados. Entonces está toda la parte del nous, que es la parte espiritual. Está la psique, que es las emociones, la mente de deseos, esto que te hace que estás pensando en qué comer ahorita porque ya no aguanto del hambre. Y la parte del soma, que es la parte física ya como tal, esto es lo más tangible, lo que vemos, y la parte energética. Pero es interesante porque estos 3 círculos los ponen unidos porque realmente son parte de todo. Exacto. Y ahí tiene mucho más sentido este tema que comentas. Y me hace acuerdo un podcast anterior que conversamos con Héctor, del viaje del héroe. Él mencionaba, en parte de este podcast, decía que las enfermedades, por ejemplo, en realidad tienen que ver mucho con tus emociones, con tus pensamientos y con qué tienes en tu interior. Sí. Entonces, ahí tiene mucha relación a lo que tú acabas de mencionar también, porque todo lo que tenemos dentro, en nuestra cabeza, en nuestras emociones, en que hoy nos fue mal en el trabajo, de que hoy nos pusimos a ver redes sociales y vemos que todas las mujeres son encontras flacas y los hombres súper tucos y nosotros estamos medio gorditos. Entonces, y comienzas a pensar qué hago en este sentido. Entonces, ahí le das otro enfoque. Sí. Entiendo que va por ahí. Pero, ¿por qué en este tema la gente le es muy difícil tener estos hábitos saludables o mantener los hábitos saludables? ¿Por qué crees que sucede esto? Yo creo que parte desde la concepción de la salud. O sea, ¿cómo concebimos la salud? Para ti, ¿qué es salud? Para otra persona, ¿qué es salud? Y yo siento que con la industria del wellness, del bienestar, de la salud, es que es una industria millonaria. Entonces, el mensaje que hemos recibido es que todo lo que tú comas, eres. Entonces, si comes comida chatarra, si comes esto, eso eres. Entonces, ya le ponen una carga moral a la comida que te hace a ti como persona sentirte como mal. O sea, como estás haciendo algo mal, porque estás yendo en contra de lo que te dicen que no tienes que hacer, que esto no está bien. Entonces, primero yo creo que viene desde el concepto de cómo concebimos la salud, ¿ya? Y para esto es importante mencionar que la salud no es solo los hábitos. La salud son un montón de otras cosas más. De hecho, hay un estudio que describe como 500 factores que tienen que ver con la salud. Y entre esos, el 20% es como los hábitos. Y entre eso está la alimentación. O sea, la alimentación es solo como una parte chiquita de lo que es realmente la salud. Entonces,
¿Cómo o por qué las personas no logran sostener estos hábitos saludables? ¿Por qué existe la comparación? ¿Comparado con quién? O sea, comparado con quién no estoy siendo saludable. Claro. Entonces, por ejemplo, si la nutricionista me dijo que esta es la guía, esta es la dieta que tengo que seguir y yo estoy haciendo todo lo contrario, entonces claramente no voy a sostener eso porque no se está ajustando a mi rutina, no se ajusta a mi presupuesto, no se ajusta a mis gustos. Entonces, ¿quién va a sostener algo que no se ajusta a ti? Entonces, ahí viene la invitación de realmente como ir hacia adentro y explorarte, o sea, explorar qué te gusta, explorar qué sí va contigo, cuáles son tus tiempos, cuáles son tu rutina, porque si yo te pongo como nutricionista tradicional, te digo, tienes que sí o sí desayunar a las 6 de la mañana. Y tú te levantas recién a las 8 de la mañana, pero no, yo te digo, tienes que desayunar a las 6 de la mañana, vas a aguantar 2 semanas. A la tercera semana me vas a odiar, porque vas a decir, ya no aguanto más, me siento cansada, me siento terrible, entonces es insostenible. Y la mayoría de los casos, cuando van a una nutricionista tradicional, lo que sucede es que mandan una guía que no se ajusta a la persona. Entonces, Es que es algo que ya está prehecho, o sea, sí, realmente no está pensado en... no está personalizado y además las recomendaciones son obsoletas. O sea, hay que decirlo, no están actualizadas. No le estoy preguntando a la persona, aparte de esto que estamos haciendo para mejorar tu salud, ¿qué otras cosas te gustan? ¿Te gusta salir a caminar? ¿Te gusta salir a pintar? ¿Quién eres? Dime, cuéntame. O sea, no se toman el tiempo de decir, como explorar un poco más. Y eso creo que es una gran diferencia porque si yo te conozco a ti y tú me dejas conocerte, entonces yo voy a tener una mejor idea de qué recomendarte para que sea más fácil sostener un hábito. Entonces, como para resumir esto, yo creo que sería la concepción que tenemos de la salud, número uno, o sea, depende de qué es lo que tú crees que es saludable, para empezar, qué es lo que realmente es salud. Como te decía, hay 500 factores que tienen que ver con la salud y solo una parte pequeñita tiene que ver con la alimentación y tiene que ver también con que las recomendaciones no se ajustan a la persona en la mayoría de los casos y por eso se vuelve insostenible. Claro, y en este sentido, si los llevamos a los hábitos como tal, estos hábitos más bien los llevamos a cambiar el hábito porque nos fuimos de una dieta. Bueno, aparte de hablar de las 100.000 dietas que hay, ¿no? Que hay la dieta de la alcachofa, la dieta de la papaya, de la piña, ¿no? Se inventa cada dieta. Obviamente, si no es un tema que nació de adentro, por eso tampoco las dietas, me imagino, no funcionan. No, no funciona. Y además, aquí hay que mencionar algo importante. Y es que la dieta como término, o sea, dieta es el conjunto de elecciones que hacemos con respecto a la comida, nada más. Pero le hemos dado esta connotación de que dieta está mal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo ha experimentado una dieta restrictiva, entonces yo asocio la palabra con la restricción y digo, no, o sea, no voy a hacer dieta jamás. Pero en realidad solo en el hospital. Exacto. Ahí sí hacemos dieta. Ajá, pero en realidad lo que significa es el conjunto de elecciones que yo hago para alimentarme. Eso es una dieta, lo que yo elijo para comer, ¿sí? Pero ¿por qué justamente las dietas no funcionan? Y es porque primero las dietas tienen un inicio y un final y tienen recomendaciones bien específicas. Entonces, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado justamente y tiene una enfermedad crónica o tiene, por ejemplo, alguna enfermedad en sus pulmones, en sus riñones, en su estómago, va a necesitar un protocolo específico para asistir esta patología, esta enfermedad. Y para esto vamos a tener restricciones específicas, vamos a tener que hacer un cálculo específico porque hay una necesidad específica y particular para esto. Y tiene un inicio y un final. Normalmente las dietas, la dietoterapia, que es justamente el apoyo o la asistencia nutricional para una enfermedad específica, lo que hace es cuando ya nos mejoramos, entonces paulatinamente volvemos a la dieta general. Es lo que hacemos. El objetivo principal es como volver a la dieta general después de asistir, después de que el paciente se mejoró, perfecto. Pero si yo traslado estas recomendaciones a un estilo de vida que se vuelve súper restrictivo, no hay nadie que sostenga. Por eso las dietas fracasan, porque entonces yo trato de sostener estas restricciones por un montón de tiempo y cuando ya nos damos cuenta que no se ajusta y no se acopla a mi estilo de vida, lo voy a abandonar. Entonces, por eso es tan importante
conocer a la persona, saber sus gustos, saber cuáles son sus ingresos, saber cuáles son no sé, sus relaciones incluso. O sea, hay personas que trabajan y tienen que cenar. Entonces yo no le voy a decir a la persona, no, usted ciérrese la boca y no va a comer nada en las reuniones de trabajo. O sea, es conocer a la persona. Entonces yo creo que también el tema de las dietas no son sostenibles porque no están pensadas para la persona como tal. Claro, está pensado para un conjunto de Exacto, gente que, está. como, claro, y por eso es que las citas en el médico, en nutrición y demás duran 5 o 10 minutos, porque no te conocen en realidad. Exacto. No hay una atención a la persona. Totalmente. Y me parece genial que esté cambiándose eso cada vez más. Y ahí sí ya entrando al tema. ¿Cómo manejo una relación sana con la comida? Sí, ¿le cojo la comida y le trato con amor? ¿O cómo es esta parte? Ajá, es chistoso, pero usualmente en consulta, cuando yo hago esta pregunta, del 1 al 5, ¿dónde crees que está tu relación con la comida? Siempre me dicen como, ¿qué es una relación? O sea, como, ¿a qué te refieres con relación? Y aquí es justamente donde yo les explico como la relación significa cómo te hace sentir el alimento, tanto a nivel físico, mental y emocional. Siento culpa, siento satisfacción, me siento bienestar, me siento hinchada, me siento tal vez con gases. ¿Cuál es tu relación cuando vas a comer un alimento? Si yo me voy a comer un chocolate y mi interacción con el alimento es, ¿será que me como? ¿Será que no me como? Y si me como me voy a engordar. O sea, empieza una dinámica de cuestionamientos, es un espiral de pensamientos que te va hundiendo cada vez. Entonces yo diría que esa es una relación poco saludable, porque no estoy libremente eligiendo y me como por placer y disfruto y digo, después del chocolate estoy tranquila. No, me está generando como cuestionamientos negativos, me está generando culpa, me está generando incomodidad a nivel físico, mental y emocional. Entonces parece chiste, pero cuando uno se come un alimento con este tipo de cuestionamientos, a veces no es el alimento por sí solo el que me cae mal. Me cae mal todo este como pensamiento, es como rumiar el pensamiento, se llama constantemente, le estoy dando vueltas a este pensamiento. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo para defenderse? Inflamarse. Entonces se inflama porque reconoce, o sea, tú mentalmente le estás diciendo que no es algo bueno. Entonces, como te estás comiendo algo que el cuerpo reconoce o tu mente reconoce como algo no bueno, el cuerpo actúa. Me voy a inflamar. Entonces, la próxima vez ya lo voy a pensar 2 veces antes de comerme chocolate porque me inflamo. Y a veces no tiene nada que ver con el alimento, sino cómo estoy comiendo el alimento, ¿sí? Entonces, la relación es la interacción que yo tengo con respecto a los alimentos, con qué me genera el hecho de decir azúcar, qué me genera estrés, me detona, qué me detona, qué se dispara en mí a nivel físico, mental y emocional. De eso hablamos cuando hablamos de relación. Y ahí la relación también puede ser con hacer ejercicio. Por ejemplo, conozco mucha gente que le he preguntado, ¿por qué haces ejercicio? Dice, yo hago ejercicio para poder comer más. Entonces, ahí es la relación al revés. O sea, yo no es por un tema saludable, de estilo de vida saludable, sino que me encanta comer en abundancia. Y eso tiene un nombre, es como un sistema de recompensa. Yo hago algo para obtener una recompensa. Yo hago más ejercicio para permitirme como recompensa comer más. Claro. Y eso tampoco es una relación tan saludable. Entonces, me preguntabas cómo construir una relación saludable, pero quería dar este contexto antes de entrar. Entonces, a partir de conocer cuál es la interacción con los alimentos, para construir una relación saludable con estos alimentos, es súper importante primero descifrar dónde estoy en este momento particular de mi vida. ¿Cómo descifro dónde estoy? Preguntándome, por ejemplo, cuando pienso en tal alimento, vienen algunas emociones incómodas, viene tristeza, viene angustia, viene enojo, viene frustración. Entonces, personalmente en mi consulta lo que yo hago es como un diagnóstico, ¿no? Entonces, hacemos una lista de alimentos y yo le pido a la persona que trate de colocar al lado del alimento cuáles son los pensamientos que vienen a su mente. ¿Qué le genera? ¿Qué le genera? Entonces, me genera frustración, miedo, incomodidad, angustia, alegría, felicidad, como todas estas cosas vamos describiendo. Luego vamos determinando cuáles alimentos son los que
generan y detonan con más facilidad algo en mi mente que genera un bloqueo, que genera como un, no, esto por alguna razón no me siento cómoda comiendo, entonces voy a limitar, voy a evitar. También evaluamos mucho el lenguaje. Cuando la persona me está describiendo algo, yo ya me doy cuenta con el lenguaje, cómo se refiere a sí misma, cómo se refiere a los alimentos. Por ejemplo, el típico que escucho es, este alimento es basura. Es como típico cuando tienen una mala relación con los alimentos, es tal cosa es basura, o es chatarra, o es tal cosa. O sea, ya tienen un discurso mental bien específico y entonces a partir de esto lo que hacemos es primero bajar la tensión, o sea, dar herramientas, dar información. Yo siempre les digo que en el cerebro, si ustedes han visto un cerebro, tiene como unos caminos, ¿no es cierto? Que son los surcos cerebrales. Los surcos no se pueden borrar, pero se pueden generar nuevos. Entonces, ¿qué les digo yo? Lo que ya hayas generado con respecto a los alimentos, si es una mala relación, ahora lo que hay que hacer es generar nuevos caminos con nuevas experiencias positivas. Entonces, si por ejemplo a mí comer chocolate en mi cerebro es como un detonante de ansiedad, no es que yo te voy a mandar a comer chocolate todos los días, aunque esto se llama habituación del alimento, que puede ser una técnica que funcione. No es lo que yo mando a hacer, pero lo que sí mando a hacer es generar nuevas experiencias positivas con los alimentos para que la relación cambie. Y entonces el discurso mental también tiene que cambiar. Cómo yo me hablo a mí misma, cómo yo me dirijo hacia los alimentos, entender que los alimentos por sí solos no es que me van a generar un daño o un infarto o algo así. O sea, es el conjunto de varias elecciones. Entonces, con esto las personas, con estas herramientas, con esta nueva información, las personas bajan la ansiedad y se permiten también evaluar de mejor manera qué sienten en su cuerpo, cuál es su necesidad, desde qué lugar eligen lo que eligen. Y eso es mucho más práctico porque con la persona con la que siempre vas a vivir es contigo misma. Entonces claro, yo les digo, yo puedo salir de la ecuación, pero ustedes se quedan con las herramientas para trabajar con ustedes mismos. Ahí es como la diferencia. Pero en este sentido, por ejemplo, si trabajas en la relación con la comida, pero también hay alimentos que no son los mejores. O sea, hay alimentos que realmente de por sí no son buenos para el organismo. Por eso mismo es importante aprender a reconocer señales propias de esta justa señal fisiológica. O sea, hay características que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el hambre, ¿cómo sabemos que estamos con hambre y no es ansiedad? Es una de las preguntas que siempre me hacen y además por eso es tan importante hacer un proceso a la par con la parte psicológica, porque la ansiedad es un tema específicamente psicológico, entonces hay que trabajarlo en conjunto. Pero en la parte fisiológica, ¿qué es lo que encontramos? Por ejemplo, un típico que te suena el estómago, hay una sensación de vacío, es hambre, es una señal de tu cuerpo de decirte que necesita alimento, que el estómago está vacío. Entonces, otra señal, y de hecho hay señales como casi imperceptibles, pero que las pasamos por alto. Es como tomando el ejemplo nuevamente de ir al baño. Es como cuando ya empiezas a sentir que la vejiga, algo está como ya más llena. Todavía te puedes aguantar, pero ya hay la señal, ¿no es cierto? Ya hay señales imperceptibles de que necesitas ir al baño. Con el hambre lo que sucede es que, por ejemplo, empiezas a salivar más. Empiezas a pensar en comida. ¿Te ha pasado que es como, qué voy a comer después? Voy a comer una hamburguesita. O sea, me hace de acuerdo que teníamos un grupo de amigos que decimos, acabamos de comer y estamos pensando que vamos a comer después. Ajá, exacto. Es como, es una señal de hambre. Otra puede ser mal genio. ¿Cuánta gente está mal genio porque tiene hambre? Es como, estoy mal genio y en verdad lo que pasaba era que tenía hambre. Hay muchos memes de eso. Para muchas mujeres en especial. Exacto. Sí. Y son señales de hambre. Entonces, lo que pasa es que no sabemos identificarlos adecuadamente. Entonces, esas son, por ejemplo, las señales fisiológicas de hambre. Ahora, el tema es, una cosa es reconocer la señal y otra cosa es atender la señal fisiológica. Y eso es súper importante, porque cuando yo reconozco fisiológicamente, no siempre atiendo. Me puedo aguantar, es lo mismo que ir al baño. O sea, yo puedo saber que tengo ganas de ir al baño, pero me aguanto las ganas porque quiero seguir trabajando, por ejemplo. Entonces, es súper importante reconocer y atender la señal. Claro, porque de acuerdo a eso es qué prioridad pongo también. Ahora, también el tema es que
cuando yo me aguanto mucho el hambre y estoy en un nivel de hambre muy incómoda, ¿qué va a pasar? ¿Alguna vez te ha pasado que no comes en un montón de horas y cuando ya vas a comer no te comes, por ejemplo, un pan, te comes 5 panes? Claro. Porque te mueres de hambre y lo que quieres es acabarte todo lo que está, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación es no llevar a tu cuerpo a niveles extremos para que la respuesta no sea extrema. Ese es el tema. Entonces, reconocer las señales como más sutiles, atender las señales en esa parte sutil para que el hambre no sea como me voy a... Incontrolable. Exacto. Porque, claro, ya no lo puedes controlar. Exacto. Por más conciencia que le pongas. Ajá. ¿Ya? Exactamente. Ahora, tú hablaste también hace un momento de que hay nutrientes esenciales. ¿Cuáles son? Ajá. Y esto es súper importante porque no hay una alimentación consciente si es que no hay un cuerpo bien nutrido. Y esto es súper importante. El momento en que tu cuerpo está desnutrido a nivel celular, por ejemplo, vas a tener, por ejemplo, más episodios de querer comer impulsivamente, porque tu cuerpo, como naturalmente para sobrevivir, lo que va a hacer es buscar alimento. Entonces, los nutrientes esenciales básicos para la vida, carbohidratos, que se transforman en glucosa. La glucosa es la energía del cuerpo, es la gasolina del cuerpo. Tenemos proteínas que luego se derivan en aminoácidos, como en pequeñas partículas chiquititas que son justo como los aminoácidos esenciales, y estos construyen tejidos, ¿sí? Construyen células, construyen hormonas, construyen músculo, construyen todo lo que en el cuerpo necesita regenerarse. Luego tenemos las grasas saludables y ahí están los ácidos grasos que construyen la pared celular, que nos lubrican las articulaciones del cerebro, todo. Entonces, estos son como los 3 macronutrientes esenciales: carbohidratos, proteínas, grasas, pero además tenemos los micronutrientes esenciales, vitaminas, minerales que encontramos en frutas, verduras. Estos nutrientes, me imagino que cambia la cantidad de acuerdo a la actividad que haces. O sea, si yo soy deportista es diferente, a la edad también. Sí. Hace un rato conversábamos tras cámaras en realidad de que también depende del sexo por tema hormonal y demás. Entonces, por supuesto. Ya. Entonces ahí sí es importante tener una consulta con un especialista. Por supuesto, porque entonces aprendes a tener información sobre ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que te acompaña? En el caso de la nutricionista, con este enfoque, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a dar información sobre tu cuerpo, sobre cómo atender estas necesidades primarias, básicas y esenciales, cómo obtener estos nutrientes, pero además no solo cómo atender tu cuerpo, sino cómo atender tus emociones, cómo ayudarle con los alimentos a no generar ansiedad, no generar como rechazo, miedo, culpa, sino es como toda una integración de la información, o sea, la información que atiende a tu cuerpo, la información que atiende a tu mente, a todos los aspectos de manera integral. Claro, muy interesante. Y eso nos va a permitir mejorar nuestras actividades. Porque claro, si en el trabajo, como mencionabas hace un momento, parte del trabajo es una comida, ya no estoy con culpa, ya no me siento mal o no como, sino puedo compartir. Y puedo integrar mis necesidades, justo a escuchar mis necesidades. Por ejemplo, pasa que muchas personas tienen experiencias de chiquitos que les obligaban a comer. No te levantas de la mesa hasta que el plato esté limpio. Y eso integran en su vida adulta. Y entonces tienen reuniones de trabajo y ya no tienen hambre y siguen comiendo. Porque internamente su diálogo es: no te levantas de la mesa si el plato no está limpio. Entonces, en el proceso se les enseña si yo escucho que mi señal fisiológica me dice ya estoy saciado, hacerle caso y decir, bueno, puedo llevarme tal vez lo que no comí. O sea, no se trata de desperdiciar, se trata de decir, me puedo comer en otro momento. Hasta aquí no va más. Hasta aquí no más, exacto. Claro, y está muy bien. Creo que este tema da para mucho más, para conversar. Seguro te pediremos que regreses. En realidad es un tema que a la gente nos van a pedir muchas cosas más y hay muchos... Tenemos mucho en mente para hacer. Entonces, simplemente en honor al tiempo, a tu tiempo, básicamente agradecerte por este espacio. Gracias también.
que nos has enseñado un poquito más de cómo irnos relacionando y cómo irnos dando cuenta de que realmente no como por hambre. No siempre es así. Más bien son otras cosas las que nos llevan. Y por eso, por cambiar nuestra forma de comer, no es que bajamos de peso o recuperamos peso muy rápido cuando ya le cambiamos de esa dieta restrictiva. Entonces sí, me gustó mucho este tema. Por favor, coméntanos a los que nos están escuchando cómo puede contactarte. Bueno, yo soy Majo Sánchez, les recuerdo, y estoy en Instagram como @nutri, de nutricionista, pero nutri_majo sant. Soy Sánchez Torres, pero es sant. Entonces me pueden encontrar en Instagram como nutrimajosant y en Facebook como Majo Sánchez Nutricionista. Genial, igual vamos a poner en la parte de abajo para que puedan seguirle a Majo en sus redes sociales y que le puedan contactar. Cada vez en sus redes sociales nos vas encontrando tips, nos vas contando más cosas al respecto. Así es. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao.